Bienvenidos al quinto capítulo del podcast de Christus Vincit. Una semana más aquí con vosotros en el podcast. Qué alegría, ¿no? Yo creo que a mí me llena, sobre todo y antes que nada, feliz Navidad, feliz año, aunque ya hemos felicitado por nuestras redes sociales, pero personalmente quería felicitaros el año y que este año esté lleno de salud, sobre todo de salud y de felicidad y de unión con el Señor. Hoy me acompañan, en primer lugar, Jesús Molina. Jesús, ¿qué tal? Feliz año. Muy buenas, Pedro. Feliz año y feliz año a todos los oyentes, que hay que felicitarlos, desear lo mismo para todos. Un año lleno de alegría y de buen humor, que pedimos muchas cosas, pero eso nos hace mucha falta. Y de gracia de Dios, que es lo más necesario. Muy bien. También nos acompaña hoy Juan Antonio Lobato. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Por aquí estamos una vez más y también deseando lo mismo que lo habéis deseado vosotros, ¿no? Un año cargado de salud que bastante hace falta y de la mano del Señor. Muy bien. Y hoy, además, tenemos una sorpresa. Empezamos una serie de podcasts que ya os iremos desvelando cómo van a ir sucediendo. Y hoy tenemos un invitado especial, Junior Fernández. ¿Qué tal, Junior? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Pedro, y muy buenas noches a todos, y a Jesús y a Juan Antonio. Y como habéis dicho, me reitero, feliz año a todos los seguidores de Christus Vincit. Pues ya entenderéis luego por qué está aquí Junior. Deciros antes que nada, antes de empezar con las noticias, que Junior pertenece al equipo de Christus Vincit. No lo hemos traído porque sea del equipo, sino porque luego nos dará algunas pinceladas de su testimonio. Ya veréis cómo se va desarrollando este podcast. Así que nada, sin más preámbulos, comenzamos con la sección de noticias. Jesús, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pero he estado buscando las primeras noticias del año. Ya sabemos que en todos los sentidos enero suele ser un mes cargadito de noticias. Y me encuentro con algo un poco desanimante, podemos decir, me desanima un poco, pero bueno, vamos a ver la noticia en qué consiste, ¿no? Resulta que hace unos días, esta semana, el día 11 de enero, Monseñor Joan Planellas y Barnusell, que es el arzobispo de Tarragona, aquí en España, declaró que no le molestaría, en palabras textuales, ver mujeres en el sacerdocio católico. Estas afirmaciones las realizó, la noticia es del día 11, como he dicho, pero las declaraciones las realizó el día 9 de enero de este año, en un programa Signos dels Temps, Signos de los Tiempos, en catalán, en TV3, la televisión local. Y el arzobispo se limitó a declarar que la tradición procede de los orígenes, pero que el sacerdocio femenino es algo que se ha planteado a partir del siglo XX exclusivamente. Los 19 siglos previos en la historia de la Iglesia, habría declarado también que hemos estado viniendo de la sucesión apostólica, que los apóstoles que eligió Jesús eran hombres, y así ha sido a lo largo de toda la historia de la Iglesia, en palabras del prelado. Además declaró que estas connotaciones sacramentales de configuración con Jesucristo, el jefe de la comunidad, implican el sacerdocio masculino, ¿no? Pero atribuye el hecho de que el sacerdocio sea exclusivo para los varones, al hecho de la tradición en la que esto surge, ¿no? Cuando le consultan en la entrevista a este respecto, declara literalmente: a mí personalmente no me molestaría pero lo que puede ser, molestaría a otras muchas personas o colectivos determinados, porque el peso de la tradición es muy grande. En este sentido, se entiende que el arzobispo atribuye a la tradición una especie de papel negativo o con connotación negativa en contra de una idea de progreso en la cual estaría integrada esta idea del sacerdocio femenino, ¿no? En contra de lo que el arzobispo ha declarado, quizá más veladamente que de forma clara,
otras declaraciones previas pueden ser contrapuestas, y la misma noticia nos lo desvela. El mismo San Juan Pablo II, en el año 94, ya escribió una carta apostólica, Ordinatio Sacerdotalis, en la que precisa las declaraciones de la doctrina que se encuentran recogidas en el Catecismo. Asimismo, no hay que remontarse hasta los años 90, en el año 2018, hace tan solo 4 años, el cardenal Luis Ladaria, que es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en un comunicado señaló que Cristo quiso conferir este sacramento a los 12 apóstoles, todos varones, los cuales a su vez lo comunicaron a otros varones. En todo este sentido, y ya en la línea de lo que dice la noticia, creo que este fenómeno en el que algunos prelados o autoridades de la Iglesia están declarando este tipo de cosas, se enmarca dentro de un fenómeno un poquito más complejo, que está dentro de este ambiente que estamos viviendo de injerencias de la vida política dentro de la Iglesia. Puede parecer a primera vista, esto es mi opinión, que no tiene nada que ver, pero sí que entiendo que tiene que ver que la Iglesia en Cataluña, como ha sucedido en Tarragona esto, la Iglesia en Cataluña está sufriendo mucho la situación política que allí se vive, que es una situación, a nadie se nos escapa, que es muy complicada. Pues sí. Una situación muy compleja. La sociedad está muy dividida y se puede percibir por parte de algunas autoridades eclesiásticas que, utilizando su cargo, a mi juicio, de forma errónea, están declarando cosas que manifiestamente van en contra de la doctrina, simplemente por mantenerse cerca de un poder político que cada vez está más presente en la vida de las personas, ¿no? Esto lo que provoca no es solo la división de la sociedad, sino la división de la Iglesia. Pero bueno, esto es en lo que estamos, ¿no? Me gustaría recordar, para terminar lo que estoy diciendo, que el Catecismo de la Iglesia Católica declara en el punto 1577: solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Esto no es una razón de exclusión arbitraria, sino que es la doctrina de la Iglesia. Se puede decir, bueno, la doctrina de la Iglesia es que no me parece bien. Bueno, pues entonces no estarás en comunión con la Iglesia. Claro. Tienes todo el derecho, pero lo que la Iglesia defiende y es, en su esencia, es esto. Qué situación más complicada, ¿no? Yo creo que hoy en día vivimos en una sociedad en la que necesariamente la mujer tiene que estar al mismo nivel que el hombre. ¿A qué me refiero? No me refiero al tema de los derechos. Obviamente la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Pero dentro de la Iglesia, la mujer desempeña unos papeles diferentes que los del hombre. Porque tanto físicamente como mentalmente, las mujeres y los hombres somos diferentes. Y el Señor ha querido que los hombres, bueno, pues fuéramos los que pudiéramos convertir el pan en su cuerpo, ¿no? Puedo llegar a entender que lo que la sociedad pida hoy en día, lo entiendo pero no lo comparto, sea que las mujeres pues también puedan ser sacerdotes, ¿no? Ya que la Iglesia quiere quiere llegar a los jóvenes, quiere pues que se adapte, ¿no? Pero como es verdad que si nosotros mismos empezamos a ponernos como estas pequeñas zancadillas, la comunión de la Iglesia Universal como que se va desfigurando, ¿no? Porque claro, es que la cosa es que no lo ha dicho un cualquiera, que es que lo ha dicho el obispo de Zaragoza, ¿era? De Tarragona. De Tarragona. Fijaos, entonces eso es un problema muy serio. Desde mi punto de vista, y esto es opinión personal, las mujeres no deben ser, siguiendo la doctrina y la tradición de la Iglesia, no deben ser sacerdotes. Tienen unas funciones muy importantes para mí. Por ejemplo, las monjas de clausura, para mí y para todo el mundo que las conozca de verdad, las monjas de clausura son el pulmón de la Iglesia. Sin las monjas de clausura, la Iglesia hoy en día sería otra cosa, ¿eh? Porque con la oración que ellas hacen continuamente por todos, es que están ahí, están encerradas y no las vemos, pero es que es increíble como cuando tú vas a visitar un convento, la oración que tienen continuamente por ti, es impresionante. No sé qué opinas tú, Juan Antonio. Eso me ha recordado cuando has hablado de la monja de clausura, que fíjate tú, dices, son importantes, que quizá, por ejemplo, mi parroquia las compra. Las formas que se consagran son de un convento de clausura. Yo creo que es una cosa también muy significativa. Y con el tema de la igualdad, también lo que decía Jesús, se intenta depolitizar lo que es la Iglesia y
intentamos cuadrar en lo que nosotros entendemos por igualdad civilmente, por decirlo de alguna manera, o socialmente, lo intentamos meter también en la iglesia, ¿no? Y fíjate tú qué cosa, ¿no? Es decir, la mujer dentro de la iglesia, para ser igual que el hombre, tiene que ser sacerdote. Bueno, ¿y por qué? Pues sí. Hay cosas que, no sé, que intentamos como cuadrarla como la encuadra el resto del mundo, o quizá la vida más anti-religiosa, por decirlo así, nos quiere hacer entender, ¿no? Por Sí, otro lado, también, ¿quién fue la que publicó la noticia de la resurrección? Fue pues una sí, mujer. pues sí. Es que tenemos que irnos a la Biblia. Si nos vamos a la Biblia, vemos que la mujer desempeña un papel fundamental. Y quien no se dé cuenta de eso, está ciego. Mm. Así que nada, bueno, es un tema súper extenso del que podríamos hablar aún más. Sí, no podemos estar todo el rato, evidentemente. Así que lo dejamos apuntado para un podcast, porque es bastante interesante. Bueno, tenemos muchísimos temas de los que hablar. Parece que no. Nosotros Desde luego luego. cuando buscamos temas, decimos, ay, ¿de qué podemos hablar? Pero es que luego vas repasando los podcasts y dices, pues podemos hablar de esto, porque es que surgen temas así de conversación. Pero bueno, ese no es el caso y vamos a pasar así rápidamente a la noticia que nos trae Juan Antonio. Cuéntanos. Bueno, os traigo una noticia que la verdad que impacta. No la primera noticia, porque el titular es: fallece religiosa que bautizaba bebés en secreto en medio de la persecución comunista. Bueno, ese es el titular, ¿no? Bueno, pues la noticia ha salido porque la monja falleció el pasado día 2 de enero, murió con 92 años. Y esta es una religiosa albanesa que, vamos, que inspiró en especial al Papa Francisco, ¿no? Por esa demostración de fe, de vida interior que la hacía, bueno, bautizar bebés en medio de esta persecución comunista, ¿no? Dice: la monja también arriesgó su vida para llegar la Sagrada Comunión a los enfermos y moribundos bajo este régimen comunista, dice, cuyo gobierno destruyó iglesias y martirizó a los católicos en su esfuerzo de crear un Estado ateo. Una cosa muy curiosa que sale aquí es que esta monja entró en el convento y no pudo hacer los votos perpetuos hasta 50 años después de haber entrado en el convento. Es decir, entró en la década de los 40, básicamente del pasado siglo, y hasta 1992 no pudo hacer sus votos perpetuos, hasta que prácticamente el régimen comunista, bueno, pues cayó. También dice que no solo bautizó a niños del pueblo, sino también a todos los que se presentaban a su puerta, iban a buscarla. Entonces ya tenía una fama esta religiosa. Además, cuenta una cosa muy curiosa, que dice que bautizó, que cogió su zapato, que era de plástico, y lo metió en una fuente con agua y con eso bautizaba. Fíjate. Así que es una noticia que es bastante curiosa y casualmente, bueno, la casualidad no existe porque Dios lo establece así, pero murió el día 2 de enero. Digamos que en el calendario antiguo se celebraba el nombre de Jesús. Así que... Fijaos que, bueno, yo creo que volvemos una vez más, una semana más, porque es que parece que esto es, pero es que esto pasa continuamente, parece un tema muy, muy olvidado, pero es que pasa continuamente. Cómo sigue habiendo iglesia perseguida, ¿no? Lo hemos hablado yo creo que durante todos los podcasts, prácticamente todos, que la iglesia perseguida es algo de actualidad, pero qué tan importante es recordarlo, ¿no? Bueno, este caso es impresionante. A mí la verdad que me llena de esperanza ver cómo hay personas que siguen siendo así, ¿no? En este caso, estas religiosas. Me parece, bueno, religiosa de un nombre impronunciable. Sí, yo no lo dije por lo mismo. Sí, es Marije, albanesa. Marije Caleta. Así que para mí, vamos, me llena de esperanza porque yo creo que sigue habiendo gente buena en este mundo que quiere hacer el bien por los demás, ¿no? No sé qué opinas tú, Jesús. Bueno, a mí me sorprende mucho pensar, bueno, por cierto, hablábamos ahora del valor del papel y la importancia del papel de las monjas de clausura en la iglesia, ¿no? Pues fíjate, ¿cuántos cristianos le deberán su fe a esta mujer? Me sorprende mucho pensar que se nos hace la memoria muy corta, porque de esto hace 30 años, que no es tanto tiempo. Nosotros que somos muy jóvenes, pero de esto no hace tanto. O sea, no hay que remontarse al tiempo del Imperio Romano, no hay que remontarse a la Alemania nazi, ni siquiera.
esto ocurría hace 30 años en Europa. O sea, no estamos hablando de algo muy lejano en el tiempo, ni tampoco algo muy lejano en el espacio, porque Pues sigue sí. ocurriendo en lugares del mundo que no son tan lejanos, ¿no?, a donde vivimos nosotros. O sea, que es muy importante seguir tomando conciencia de que la persecución religiosa sigue existiendo, hacia los cristianos especialmente, además en lugares donde son especialmente intolerantes con los cristianos, ¿no?, y donde la persecución es bastante dura. Esta mujer demuestra el testimonio de cómo son los cristianos verdaderos que cultivan su fe dentro del ambiente de persecución, ¿no? La persecución es terrible, pero engendra cristianos de verdad. Eso es así. Pues sí. Yo creo que nos tenemos que quedar con estos ejemplos y rezar mucho. Yo creo que la oración es muy importante, como hemos dicho antes, felicitando el año, que el Señor nos dé un año lleno de gracia en la oración. Yo creo que es una parte importante de la que acordarnos siempre que tengamos un ratito delante del Señor, porque ellos también necesitan nuestra oración. Y bueno, yo creo que es muy guay volver a recordar una semana más. Guay en el sentido de necesario. Que existen cristianos perseguidos. A ver, entenderme, no guay que fallezcan los cristianos. Eso no es guay. pero bueno, eso. Un poquito más. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Y yo creo que ya pasamos a lo que todo el mundo está esperando. Que es cómo vamos a empezar a tratar esta serie de podcast. No sé cuántos capítulos serán. Pero vamos a hablar en, no sé si 4 o 5 capítulos, de papeles de sujetos dentro de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, este podcast se titula El papel de los jóvenes dentro de la iglesia. Pues hoy traemos con nosotros a Junior Fernández. Junior Fernández realmente se llama Vicente Fernández, pero todo el mundo lo conoce como Junior. Él tiene 25 años, ¿verdad, Junior? Sí, Pedro, correcto, 25 años. 25 años de Puerto Real. Ha estudiado fotografía, trabaja en el Cádiz Club de Fútbol, junto con medios de comunicación. Colabora con las redes sociales de la Hermandad de Veracruz de Puerto Real, al que pertenece de la Junta. Colabora en redes sociales con la Hermandad del Rocío de Puerto Real, de su parroquia. Bueno, tiene una vida en la iglesia bastante activa. Vemos que es muy cofrade, que eso sobre todo lo entenderán las personas de España, sobre todo de Andalucía, porque bueno, nos oyen personas desde todas partes, desde Argentina, desde Canadá, desde Estados Unidos nos han oído también. Pero bueno, que tiene una vida en la iglesia bastante activa, podríamos decir. Él ha venido con Paco, mi otro compañero, con el que rezamos el rosario en directo en Instagram, y conmigo ha venido a la peregrinación de Covadonga, donde surgió ese sentimiento de crear Christus Vinci. Y bueno, yo lo hemos traído aquí un poco para que cuente su experiencia dentro de la iglesia, de cómo se ha convertido y de cómo ve a los jóvenes hoy en día en relación con la iglesia, que ve en su entorno, que ve en su día a día. No sé, Junior, empieza cuando tú quieras y desarrollate. Pues mira, Pedro, mi vida en la fe comienza en mi familia. Soy el mayor de 2 hermanos y mis padres, pues, fallan a menudo y están lejos de ser perfectos, pero bueno, siempre tienen a Dios en el centro de su vida. En casa aprendí todo, muchas cosas, y descubriendo con el tiempo que también las aprendí fuera en la calle. Y aunque sea consciente de muchos años después, qué importante es la familia y cuántas gracias doy a Dios por mis padres y mis hermanos. Y bueno, desde niño participé en las actividades del Colegio La Salle, mi colegio, en un grupo juvenil donde me forjaron en la persona que soy hoy en día. Sí. Y fue con 15 años, en unas convivencias de la parroquia de San Benito, de aquí de Puerto Real, cuando me encontré con Dios. Ese mismo verano empecé a conocerle en mis primeros ejercicios espirituales, y desde ese momento pues descubrí a un Dios con quien podía hablar, con quien podía querer, dejarme querer. Un Dios que tenía algo que decirme hoy en día, seguramente que ustedes también. Claro. Pues nada, y
no sé, ¿cómo vivo la fe? Pues la fe le pido a Jesús que la aumente en cuestión de abrir los ojos para ver más allá de esa rutina en la que inevitablemente tenemos que caer. Vivimos en un mundo ajetreado, que llegamos corriendo, vamos siempre corriendo de un lado a otro y no hay tiempo para detenerse o para ir a misa o para, ¿sabes?, para rezar. Sí. Pero bueno, en lo realmente importante se nos escapan esos detalles. Y bueno, y lo primero que quiero decirle a los jóvenes de hoy en día y que debemos tener en cuenta en que Dios es el autor de la juventud y en consecuencia Él obra en cada joven, obra en ti, obra en mí, obra en cada uno de los que tú puedes conocer. Y esta juventud, pues yo tengo entendido de que es sinónimo de alegría, esperanza, y por eso ser joven se convierte en un tesoro que hoy en día es súper valioso. Pues sí. Y bueno, y poco más. Si alguno tenía alguna pregunta o algo. Es interesante, ¿no? Tú, en tu entorno, ¿cómo ves que las personas reaccionan a las cosas de la iglesia? Por ejemplo, tú dices que tú vas a la iglesia o que tú has ido de peregrinación, por ejemplo. Sí, pues mira, hoy en día, por ejemplo, a ver, de mi entorno, sí que a lo mejor hay ciertas personas que yo le digo, mira, que voy a la iglesia, o que le digo, mira, que estoy en la iglesia, no sé qué, hay que ver que está todo el día en la iglesia, no sé qué, y le digo, venga, te invito, ven conmigo, ya verás tú que lo que hacemos es estar allí, conocemos mucha gente, conocemos muchos jóvenes, porque hoy en día los jóvenes lo que tienen el presentimiento de estar en la iglesia es estar todo el tiempo rezando. Y con ¿sabes? viejos, y con viejos rodeados. Claro, sí. Viejas rezando rosario con el rosario gigante en las manos. Exactamente. Y yo siempre le digo, mira, la verdad es que no, vamos a ver. Hay momentos de oraciones, momentos de pasarlo bien, momentos de charlar, hay momentos para todo. La iglesia no es simplemente para llegar allí, ponerte a rezar y que no. Y yo siempre tengo esas peleas con ciertos amigos, pero bueno, no me quieren entender, bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Reza mucho por ellos, que no queda otro. Exactamente, otra cosa. Eso es lo primero. Pues sí. Es interesante porque, vamos, yo os lo digo porque yo tengo 18 años recién cumplidos y yo soy el más joven de vosotros. Que ya ustedes vais tirando para viejo, ¿eh? Y yo lo que veo es realmente en mi situación, yo soy estudiante y veo como un rechazo arraigado, un rechazo general arraigado en los jóvenes. Pero porque tienen una perspectiva de la iglesia totalmente errónea. Cuando a mí me dicen lo que piensan de la iglesia, yo digo, es que a ti te han contado una secta, no una iglesia. Entonces, cuando yo le cuento que yo voy de peregrinación, que yo me lo paso genial, que hacemos un montón de actividades, que no solamente es rezar, que no solamente son viejas rezando el rosario, pues se extrañan. Ahí está nuestro papel de decir, a ver, voy a hablarle a mi amigo de la iglesia, porque si se extraña, quizás lo pueda invitar. Le puede decir, pues mira, hacemos una peregrinación, hacemos una convivencia, comemos todos juntos, charlamos y somos jóvenes. Nosotros, estaba leyendo una noticia antes que dice, los jóvenes y la iglesia, una relación en peligro de extinción. Es un problema muy serio, cada vez hay menos jóvenes en la iglesia. Y los pocos jóvenes que quedamos, muchas veces nos acobardamos por lo que la sociedad diga. Qué importante es hablarle a los demás jóvenes. Sí, el simple hecho de hablar a los demás jóvenes le llama la atención. Jesús, ¿tú qué ves desde tu perspectiva del seminario? Porque es muy diferente, porque es que, por ejemplo, yo soy estudiante, Jesús seminarista, Juan Antonio es trabajador. Cada uno tenemos un punto de vista diferente, entonces yo quiero escuchar cada punto de vista. Jesús, cuéntanos. Yo tengo que reconocer que quizá el seminario no es el lugar mejor desde donde hablar de este tema, ¿no? Porque el seminario, por su propia naturaleza, implica que tú no estás observando la realidad del todo como es. Estás viviendo en un sitio un poquito excepcional. Yo lo reconozco. Es verdad que tiene que ser así, ¿no? Pero bueno, a la que uno se interesa un poquito sobre cómo está la cosa, a la que salimos a actividades pastorales y todo lo que necesitamos, al final acabamos observando cómo está la cosa. Y estoy muy de acuerdo con vosotros, porque lo que yo observo es que los jóvenes hoy
tenemos una tendencia muy grande a juzgar las cosas de la realidad, no solo la iglesia, cualquier cosa, juzgar las cosas de la realidad en función de unas ideas preconcebidas, como Sí. megalíticas, ¿no? Sí, sí. Que compramos enteras siempre. Esto pasa con todo. Esto pasa con la iglesia, esto pasa con la política, ¿no? Con la política pasa mucho de yo soy de izquierda porque los derechas son así, y yo soy de derecha porque los de izquierda son así. Y ni Totalmente. los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? Mm. Hay que observar un poquito la realidad. ¿Qué pasa? Con la iglesia pasa igual. Y con la iglesia lo que pasa es que se ha vertido primero, mucha propaganda. Mucha propaganda de cosas que no son verdad. También de gente que no tiene la percepción de lo que es la iglesia, de verdad, ¿no? Entonces, entre los jóvenes existe mucho prejuicio, mucha idea de lo que es la iglesia sin haber observado la realidad de lo que es la iglesia. Ahora me estaba acordando que una vez vi un vídeo promocional de bueno, en los años 2000, de un encuentro que hubo en Valencia de jóvenes y tal, bueno, cosas que se organizaron. Y el vídeo consistía en jóvenes que escogían de la calle y les preguntaban, jóvenes que no iban a la iglesia ni tenían relación ninguna, les preguntaban qué idea tenían, ¿no? ¿Qué contacto habían tenido con la iglesia. Y una chica que salía en el vídeo, recuerdo una frase que me impactó, que dijo, bueno, yo no me lo he planteado, acercarme a la iglesia y tal, pero a la que lo pienso digo, bueno, hablan del amor, ¿no? Dijo esta frase, hablan del amor, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿por qué me voy yo a cerrar a escuchar lo que diga la iglesia? Porque puede haber algo ahí válido para mi vida, ¿no? O sea, sí. Primero, concibo que es muy importante hacernos ver a los jóvenes, que en la realidad hay muchas cosas que vale la pena conocer. Y la iglesia no tiene por qué estar fuera de esta categoría. La iglesia puede tener muchas cosas buenas que aportarnos a la vida. ¿Qué pasa? Que la iglesia lo que ofrece es lo más importante de la vida, es la salvación y la felicidad y el amor, ¿no? Son cosas que la propia iglesia propugna que no vas a encontrar fuera en el mundo. Por tanto, primero hay que hacer ver esto de que merece la pena probar a ver qué hay aquí dentro, ¿no? O sea, te estamos ofreciendo algo novedosísimo, algo valiosísimo, no lo desprecies, pero al mismo tiempo no vale solo esta batalla retórica, esto de decir la iglesia es así, vente tal, aprovecha porque te estamos ofreciendo. No, hay que dar testimonio real. Claro. Es muy importante que todo el mundo vea en nosotros esa realidad del mundo que les ofrece la salvación, que les ofrece la felicidad, que les ofrece el amor. Se lo tenemos que ofrecer nosotros. No lo podemos hacer sin ofrecer felicidad, sin ofrecer amor y salvación. Es como la frase que tanto digo yo de el mejor testimonio de un cristiano es la forma de actuar. ¿Qué quiere decir? Que a un cristiano verdadero, un cristiano que de verdad vive la fe, se lo ve en los actos, no en las palabras. Porque sí, tú puedes decir, yo voy mucho a la iglesia, el Señor me ha regalado muchos dones, me quiere mucho. Pero si luego estás en una situación en la que... Os voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo muy tonto, ¿vale? Un ejemplo muy, muy tonto. Estás con tu amigo y estáis y queréis ver una película. Y tú le dices... Por ejemplo, él quiere elegir una película y tú quieres elegir otra. Y tú le dices, bueno, hacemos una cosa. Si tú vas a ver, si vamos a ver la película que a ti te gusta, tú me vas a acompañar conmigo a catequesis. Un día, por probar. Me dice, vale lo mismo, al mismo tiempo. Eso es un ejemplo muy, muy tonto, ¿vale? Es muy, muy tonto, pero fijaos que la intención ya está ahí. Pero ¿qué pasa? Que tú eso se lo has dicho habiendo sentido ya a Jesucristo, porque si no, ¿qué necesidad tienes tú de decirle a tu amigo, vente conmigo a catequesis? Si tú realmente vas, bueno, si vas por una cosa meramente superficial. Entonces es muy importante los actos. Vamos a centrarnos un poquito más en el papel de los jóvenes. ¿Qué hacemos los jóvenes dentro de la iglesia? Porque sí es verdad que las personas mayores normalmente como que se suelen apoderar de las cosas que hace, por ejemplo. En misa siempre hay una mujer que va a cantar el salmo. Y no, cuidado, no le vayas a quitar todo el salmo, que te lía la Marimorena, porque eso es horroroso. Eso pasa en todas las parroquias. Parece que eso está
que eso está escrito en la doctrina eclesial. Una señora mayor deberá cantar el salmo y nadie se lo deberá quitar. Parece que está escrito, pero no. Es verdad que existen esos tópicos entre la iglesia, pero es que muchas veces son verdad. Pero vamos, yo voy a poner un ejemplo. En mi parroquia, cuando los jóvenes nos vamos de peregrinación o de lo que sea, luego a la semana que viene que hemos vuelto, las personas, los padres nuestros y las personas más mayores dicen, es que se nota que no habéis estado. Porque un joven se nota, un joven es alegría, un joven es energía, es la vitalidad de la iglesia. Los jóvenes no somos el futuro de la iglesia, somos el presente. Eso tiene que quedar clarísimo. Entonces, que se note. Por ejemplo, que vino a nuestra diócesis la cruz de la JMJ. Esa vitalidad de los jóvenes, de la alegría de Cristo ha resucitado, de la cruz de Cristo, de poder cargarla, eso es que se ve reflejado perfectamente. Juan Antonio, ¿tú cómo ves este tema? ¿Qué opinas? Bueno, yo comparto muchísimo lo que dice de la señora que canta el salmo, lo pone otro ejemplo. Que mucha gente se cree la doña del cortijo, pero... Totalmente. Es que, pero bueno, aquí también yo creo que hay que hacer, digamos, como un conjunto de cosas, que es la vitalidad de los jóvenes y también la sabiduría y la experiencia de los mayores, ¿no? Pero está claro que se nota perfectamente en los ambientes donde hay jóvenes y jóvenes comprometidos. Sí, Al hilo de lo que estabas hablando antes, de que si le digo a un amigo, vente a catequesis, vente a no sé quién, es verdad que tú has tenido que tener una experiencia de fe, pero además es importante porque también tienes que apreciar bastante a esa persona para ofrecerle, porque yo creo que la fe es uno de los mayores regalos que podemos tener, ¿no? O de nuestra familia, vamos, un regalo en primer lugar sobre todo de Dios, ¿no? Pero de nuestra familia, y cuando tú quieres compartir la fe, o lo que vives con la fe con alguien, eso ya, yo qué sé, es la primera fórmula de evangelización, yo creo, es a la gente que quieres, ¿no? Porque tú quieres para la gente que quieres lo mejor. Y por el tema de los jóvenes, es verdad que se nota perfectamente cuando hay ambiente de jóvenes de fe, bueno, y en contraste por jóvenes que buscan otra cosa, ¿no? Pero es verdad que nosotros también, o la sociedad en concreto, los jóvenes, con esto de las redes sociales, estamos muy informados, pero muy poco formados. Por ejemplo, he puesto yo hace un momento en Google, puesto iglesia, le he dado la sección de noticias y ya, pues ya te puedes imaginar todo lo que sale, ¿no? El Papa pide a la Iglesia una firme voluntad de esclarecimiento en los casos de abuso. Lo siguiente, una comisión para investigar los abusos a menores. Sí. Entonces, si ya solamente Internet, redes sociales y tal, la sociedad en general te da esto, ¿tú qué vas a esperar? Si ya tiene como una imagen preconcebida. Claro. ¿No? Eso es como, por ejemplo, cuando los jóvenes dicen, no, es que la Iglesia tiene mucho dinero. Y digo, vale, ahora tú ese dinero tienes que mirar la bolsa de caridad de la Iglesia. Y ya está, yo no le dices nada más. Y dice, y luego miras a ver todas las demás entidades de todo el mundo. La iglesia es la congregación, ¿cómo se dice? La sociedad, la congregación, la organización, institución que más caridad hace. O sea, la iglesia, es que no, el dinero no es para locura. Que sí, que la iglesia ha tenido sus momentos buenos y sus momentos malos, pero eso es así, somos personas, no somos dioses, no somos perfectos, tenemos el pecado original, eso es así. Pero es que hay que mirarlo, eso todo eso se puede ver, la caridad, o sea, la ayuda que da la iglesia al mundo, que tan necesaria es. Yo creo que es verdad que los jóvenes tienen, en general, una visión muy, muy superficial, muy estereotipada de la iglesia, y eso solo podemos cambiar nosotros. Sí, los que estáis escuchando el podcast, vosotros sois los que tenéis que cambiarlo. Y sin vosotros, fijaros, nosotros creamos Christus Vinci para poder llegar a más jóvenes, pero nosotros, sin vosotros, no somos nada. O sea, tenedlo en cuenta así, porque nuestra misión, a veces nosotros no podemos llegar a algunos sitios porque nosotros nos tienen que buscar, nos tienen que conocer, pero vosotros podéis llegar a vuestros amigos, vuestros conocidos. Si no sabéis cómo acercaros, mira, por ejemplo, yo lo digo, es que nosotros parece mucho Christus Vinci, pero nosotros somos personas y nosotros somos jóvenes. Y si no escribís, mira, tengo un amigo y no sé cómo hablar con nosotros,
tenemos un seminarista, tenemos curas conocidos que te pueden ayudar, tenemos gente con experiencia dentro de la iglesia, que no os va a hablar un cualquiera, que no os va a dar un consejo uno que ha creado una cuenta para hacerse famoso, que no es nuestro caso, porque vamos, sino que nosotros vamos a intentar ayudar. Ya un poco con el hilo de eso, quería Yo, eso. Pedro, Sí, teniendo muy firme todo esto en nosotros, y estoy seguro de que tú y yo, los que nos estén escuchando y demás, podemos soñar con nuevas y mejores cosas para nosotros y para todos los demás. claro. Y podemos decir sí a cada nuevo reto Mm. que se nos venga, así como fue el sí de María, que dispuso todo a la voluntad del Padre. Claro. Por ejemplo, nosotros, esto de Christus Victus, yo pongo el ejemplo este. Si nosotros no nos hubiéramos lanzado a la piscina, ahora mismo no estaría escuchando este podcast. Por ejemplo. Pero bueno, hay tantas cosas como esa, ¿no? Que hay que decir que sí al Señor y ayudar a los jóvenes. Jesús, dime. Yo, bueno, es que lo que has dicho me parece súper esclarecedor, porque hay que entender bien en qué sentido decimos que algo es juvenil, ¿no? O sea, estamos hablando de joven y de los jóvenes, y a mí me da mucha rabia, me cabrea el que un joven tenga espíritu de señor mayor, de persona mayor, ¿no? No quiero ofender a nadie, porque bueno, a lo mejor me ven un poco arriba. Lo dice la persona que se va a tomarse el cafelito después de comer a la plaza de la catedral, ¿eh? Sí, yo soy un señor mayor inglés que toma pastitas de té, pero ese no es el asunto. El asunto no me refiero a las costumbres, ¿no? Me refiero al espíritu. O sea, por ejemplo, este ejemplo que has puesto es muy bueno. No, es que la iglesia, muchos jóvenes que piensan así, es que la iglesia tiene mucho dinero y tal. Mira, Sí. déjate de cuento. O sea, eres un joven en el siglo XXI, tienes en tu mano el acceso a la mayor biblioteca de información de la historia y te tragas milongas. Pues No sí. me seas señor mayor. O sea, te estás tragando un cuento que te están metiendo, que eso es propio de una persona mayor, que lo único que ve es la tele y se traga las mentiras que cuelgan ahí, ¿no? Tienes acceso a la información. Fórmate. Y si eres un joven cristiano y quieres evangelizar en condiciones, partir de una base sólida, la formación está en tu mano. Sí. Eres tú el que tiene que tomar las riendas de tu propia intención, de tu propia voluntad, y formarte tú, no esperar que vengan a ti a hacerte el trabajo. Tienes una responsabilidad muy grande. Y eso es lo propio del espíritu juvenil. Por eso una persona mayor puede ser juvenil. Por eso una señora de 90 años puede tener un espíritu joven, y una persona de 25 puede ser un viejo aburrido. Totalmente, vamos. Eso lo que has dicho me parece genial. O sea, yo veo en mi día a día la desinformación general y la falta de criterio propio de las personas. Que te crees todo lo que sale por la tele. Y es como, chiquillo, es que no intentas contrastar la información, ¿no? Ese sentimiento de intentar aprender, intentar saber lo que es de verdad, ya no existe. Es que no existe. Y eso a mí me preocupa bastante, porque eso afecta en todos los ámbitos de la vida. Pero bueno, este es un tema súper extenso del que podríamos hablar, pero vamos a ir terminando ya porque se nos está alargando un poquito de más el podcast. Entonces, yo creo que lo podríamos dejar una segunda parte para más adelante, pero bueno, estos ya son otros temas. Junior, una frase con la que te quieras quedar, una frase que quieras lanzar a nuestros oyentes. Pues que yo, más que una frase, me gustaría mandar una petición o realizar una petición para que los jóvenes vayan y se acerquen a la iglesia y que no tengan miedo, que se acerquen, que no es todo rezar, que van a conocer personas maravillosas que os van a ayudar y lo vaya a pasar perfectamente como yo me lo paso cada vez que voy. Y nada, Pedro. Muy bien. Pues nos quedamos con eso tuyo, Junior. Pues muchísimas gracias también, Jesús, Juan Antonio. Esto ha sido